Hola a todos y todas, yo soy Guillo y están en Donde Vive el Miedo. Una vez más, capítulo en solitario, castigados solo conmigo. Bueno, ya saben la idea, ¿no? Si uno de los dos no puede, vamos a tratar de sacar el episodio y ustedes ya saben esto. Y los que no saben ya se están enterando del terror. ¿Cómo están? Buenas noticias, tienen full suerte. Casi no hay capítulo esta semana. Acaba de nevar. No tuve que ir a trabajar, así que dije, es una señal para el Miedo Gang. Se merecen este capítulo 28, si no me equivoco. Entonces ya pues aquí están. Creo que si notaron el anterior capítulo, lo oxidados que estábamos de Nelson y yo de no haber grabado juntos por ya un tiempo. Entonces si hubo errores en ese capítulo, les pedimos un montón de disculpas. Igual ya le conocieron o le escucharon a Gavana, que es la hija de Nelson, la mascota. Y ya pues ella también se disculpó formalmente por medio de Instagram. De igual manera, ustedes los que nos siguen en Instagram ya vieron que acabo de publicar cómo acabo de nevar de acá. Creo que esa es una buena razón y señal para grabar el día de hoy. Sin más preámbulos y sin más palabrería, les voy a contar de quién vamos a hablar hoy. De qué vamos a hablar hoy. Pero es un caso relacionado a algo que estoy más que seguro que ustedes saben, que es Slenderman. Si no han escuchado quién es Slenderman, creo que son de ese 10% de la población que escucha el Donde Vive el Miedo, porque si les gustan las cosas misteriosas y esas locuras que de aquí hablamos, deben saber quién es Slenderman. Y si no saben, no se sientan mal, vayan, googleen y tengan una imagen por lo menos. Les recomiendo para que ayude como que a ambientar este capítulo. Y como sea, igual les voy a hablar un poco de Slenderman antes de hablar acerca del caso en sí, porque es un caso real, pero relacionado con Slenderman. Podría decir que es un caso de crimen relacionado con Slenderman. Es un caso influenciado por Slenderman para que se haya dado. Entonces, empezando. Justo estaba revisando y me metí a la Wikipedia, a la vieja y confiable Wikipedia, para hablar acerca de Slenderman, de quién es Slenderman. Slenderman dice que, de Slenderman, el hombre delgado traducido al español, es un personaje ficticio que se originó como un creepypasta, creado por el usuario Victor Search en los foros Something Awful en 2009. Se le representa como un humanoide delgado y anormalmente alto, con una cabeza blanca y sin rostro, vestido con un traje negro y blanco. ¿Cuál es el origen de este famoso Slenderman? Fue creado en un hilo del foro de internet Something Awful, iniciado el 8 de junio del 2009 con el objetivo de editar fotografías para que contuvieran entidades naturales. El 10 de junio del 2019, un usuario con el nombre de Victor Search, el nombre real es Eric Knudsen, contribuyó con 2 fotos sacadas en 1926 de grupos de niños, en las cuales añadió una figura espectral alta y delgada, vestida con un traje negro y una corbata oscura sin cara alguna. Las entradas previas consistían solamente en fotografías. Sin embargo, Search complementó las suyas con fragmentos de texto de testigos describiendo los secuestros de los grupos de niños y dándole como nombre al personaje Slenderman. Igual el autor, cuando subió estas fotos, añadió un pie de página o un caption, que se puede decir, que dice: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. También en la segunda foto que subió, dice:
una de las fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y hemos visto un demonio con forma humanoide al que se le conoce como Slenderman o Slenderman. Todas estas fotos obviamente eran un trabajo de ficción y todos se volvió viral prácticamente. La gente le llamó la atención y ampliaron al personaje. Lo interesante de este personaje, y creo que es un plus para el creador, es que no tiene rostro. Entonces ahí es la parte loca, porque yo creo que si algo hay que tenerle miedo es a la mente humana, porque nuestra cabeza es la que si nos dan un lienzo en blanco como la cara de Slenderman, nosotros nos imaginamos las peores cosas, y me recuerda a la novela de Stephen King de It, porque solo nosotros sabemos cuáles son nuestros mayores miedos, y ver algo, un lienzo en blanco en un personaje que ya da miedo, agregarle tú mismo inconscientemente la cara, es como que lo vuelve más terrorífico. Entonces creo que fue un buen detalle del creador. Hablando de esto, en una entrevista con el sitio web Know Your Meme, Victor Sench afirma que se inspiró para crear el Slenderman en las leyendas de la gente de la sombra, que fueron escritos por Lovecraft, y también se inspiró en The Mist, que es de Stephen King, y también de surrealismo de William S. Burroughs. La intención de su creador, según él, era formular algo cuyas motivaciones apenas puedan ser comprendidas y que desencadenara inquietud y terror en la población en general. En una entrevista de un podcast, Knudsen citó al hombre alto de la serie de películas Phantasm como inspiración para Slenderman. Bueno, eso un poco de Slenderman, de quién fue o quién es Slenderman, quién es este personaje ficticio. Entonces, si ustedes ya conocían, yo recuerdo más o menos, yo estaba creo en el colegio y empezaron a circular estas fotos sobre todo era rodeado de niños y empezaban a decir que era una figura paranormal que abducía niños. También hasta crearon un juego, me acuerdo, y ahí lo jugué y era miedoso. Era como en que estabas en un bosque y estabas solo caminando y de repente veías como que se acercaba esta figura alta, flaca, con brazos como tentáculos y sin rostro, o sea, como que todo un rostro blanco. En serio, si no tienen idea de qué estoy hablando, vayan a googleen porque les va a dar un montón de contexto acerca de lo que vamos a hablar ahora. Y los detalles son súper como excéntricos porque usaba un terno, un traje y corbata. Entonces es como un personaje que, si te describo, tal vez no te da tanto miedo, pero si lo ves con el montaje de las fotos que hicieron, se ve muy bien. Otro detalle curioso que también encontré mientras escribía este capítulo es que el director de La Bruja de Blair, de la película El Proyecto de la Bruja de Blair, también elogió esta creación de este monstruo, de esta entidad paranormal. Y bueno, para empezar, este caso involucra a 3 niñas. 3 niñas, y eso tengan en cuenta porque eso es la parte que le hace como más increíble es la palabra. Pero son 3 niñas de 12 años. Morgan, Anissa y Peyton. Morgan y Anissa habían descubierto a Slenderman en una web de creepypasta, como ya les conté, y estaban súper convencidas de que era real. Habían planeado matar a Peyton, con el único fin de proteger a sus familias, porque este personaje podía amenazar a sus familias. También sostenían que una vez consumado el crimen, ellas le habían probado a este siniestro personaje imaginario su lealtad. Entonces ellas se convertirían en sus sirvientas y vivirían con él en su gran mansión. Y también explicaron que esta mansión estaba ubicada en uno de los parques nacionales de Estados Unidos y allá pretendían ir después de cometer el crimen cuando la policía les detuvo en medio de la ruta. Pero no les quiero spoilear más acerca de esto. 12 años. Acuérdense ustedes cuando tenían 12 años. ¿Se podrían creer estas cosas? Yo creía que sí. Yo creo que creía, no me acuerdo en qué, pero sí me creía creepypastas. Me acuerdo que creo que hasta era más grande cuando vi Actividad Paranormal la primera vez y yo creí que toda la cinta era real. El Nelson no está aquí para confirmar, pero también se creyó el proyecto de La Bruja de Blair. Hasta él tuvo que ir al psicólogo y todo. No voy a hablar más porque no está para defenderse, pero creo que fue una de las películas que más le asustó a él. Entonces, solo me pongo en esa perspectiva porque cuando tienes esa edad te crees cualquier cosa que ves en la televisión, cualquier cosa peor en internet. Y ahora con toda la tecnología que están expuestos los niños de 12 años no me pueden imaginar qué es lo que se están creyendo. En fin.
Hablemos un poco de Morgan y Peyton, que fueron las primeras amigas de este triángulo. Morgan y Peyton se hicieron amigas en cuarto grado. Morgan era considerada solitaria y por eso Peyton sentía mucha pena cuando le veía sentada en el aula, y así fue como ellas se hicieron amigas. Y con el tiempo se convirtieron en mejores amigas. Se visitaban después de clase, iban a dormir a sus casas y vivían haciendo bromas. Morgan le decía a Peyton Bella, Bella en inglés, le decía Bella como apodo. Algo que confesaría Morgan a la policía después del crimen, en sus propias palabras dijo: fue durante mucho tiempo mi única amiga. Como mencioné antes, Morgan era considerada una chica rara, entre comillas, y Peyton se daba cuenta de esto, pero aún así le quería un montón. Ser rara no era una condición excluyente para el afecto que tenía Peyton hacia Morgan. Todo esto cambió en sexto grado cuando entró Anissa al colegio. Tres en multitud, dicen, ¿no? En ese entonces Morgan ya estaba obsesionada con el personaje de Slenderman. Ella y Anissa congeniaron enseguida, y con Peyton pasaron a ser un trío de amigas ya. Obviamente Peyton tuvo que aprender a aceptar a Anissa, aunque la verdad no le caía del todo bien. Fue en ese tiempo que la obsesión de sus amigas por Slenderman se volvió absolutamente patológica. Morgan y Anissa no hablaban de otra cosa, pero nadie más allá de Peyton lo sabía. Peyton se mostraba incómoda y temía a ese personaje ficticio que ellas veneraban. Incluso llegó a considerar terminar su amistad con ellas, pero nunca lo hizo. Después de todo eran amigas, y en el colegio ninguna de las dos tenía problemas de disciplina. Lo loco es que nadie se imaginaba lo que vendría. Era un viernes y pensaban festejar el cumpleaños de Morgan en una pijamada, que incluía pizza, disfraces y risas durante toda la noche. Esa tarde, Anissa, Peyton y Morgan salieron juntas del colegio donde cursaban sexto grado y fueron a la casa de la cumpleañera. Para Peyton, esta noche fue rara. Sus amigas se mostraban un poco distintas, susurraban y cuchicheaban mucho entre ellas. Fuera de eso, todo marchó con cierta normalidad. Después de los juegos y las carcajadas se fueron a dormir. Por la mañana, al siguiente día, las tres amigas de 12 años decidieron ir al parque para pasar el día al aire libre. Quedaba cerca de donde estaban, en un suburbio de la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos. La mamá de Morgan normalmente no les hubiera dejado, eso también declaró la mamá de Morgan, que normalmente no le hubiese dejado ir al parque solas, pero era su cumpleaños. Entonces dijo, bueno, está cerca, no es muy peligroso, que vayan las tres, son amigas. Nadie se esperaba cuando les mencioné esto. Y bueno, aquí viene lo que pasó, entonces ya saben, la respectiva advertencia. En los baños públicos del parque, Peyton sufrió el primer ataque. Anissa intentó golpearle con fuerza la cabeza contra la pared. Peyton se enojó, pero no le dio mayor importancia al incidente. Por eso, cuando le dijeron de adentrarse en el bosque para ver los pájaros y jugar a las escondidas, fue tranquilamente con ellas. Mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol, ellas salieron corriendo a esconderse. Pero de pronto, Anissa empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con ramas y hojas para no ser vista. Fue en ese momento que Morgan fue hasta ella, aprovechó para sacar el cuchillo que llevaba escondido en su chaqueta con una hoja de 13 centímetros. Se lo dio a Anissa, quien no pudo usarlo, y se lo pasó a Morgan de nuevo. Mientras Anissa mantenía a Peyton contra el suelo, Morgan le susurró, «No voy a hacer nada hasta que tú me digas». Anissa entonces gritó, «Ahora, enloquécete». Bueno, luego de volverse loca, Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla enloquecidamente. Fueron 19 apuñaladas, 5 en un brazo, 7 en la pierna, uno le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado y otro más hirió el estómago, y los 3 restantes fueron al diafragma. Pero el apuñalamiento más peligroso de todos fue el que pasó a menos de 1 milímetro de una arteria coronaria, muy cerca del corazón. Peyton gritaba sorprendida por el ataque y les decía que no podía ver, que no podía pararse, que no podía respirar. Anissa le dijo a su amiga herida de muerte que se pusiera boca abajo, así la sangre saldría más despacio. Inmutables, Anissa y Morgan la dejaron desangrándose en la zanja y salieron del bosque. Se fueron a unos baños públicos de un supermercado cercano y ahí se limpiaron toda la sangre de su íntima amiga.
mientras pensaban que Slenderman estaba muy complacido con ellos. Esto pasó un sábado 31 de mayo del 2014, donde lamentablemente la inocencia de estas 3 niñas ya había terminado. Y bueno, después de esa pequeña pausa que me di, hablemos de qué pasó con Morgan y Anissa. ¿Les detuvieron? ¿Qué pasaba con estas 2 niñas de 12 años? Morgan y Anissa fueron encontrados ese mismo día, pocos minutos antes de las 3 de la tarde. Estaban sentadas al costado de una ruta que iba a la mansión de Slenderman. En una bolsa que llevaban, la policía encontró el cuchillo que habían usado para ejecutar su planificado crimen. Morgan no demostró ninguna empatía con su víctima. Anissa parecía por otro lado tener un sentimiento de culpa por haberla apuñalado, obviamente, aunque sostuvo que había sido necesario para apaciguar a Slenderman. En el interrogatorio filmado por la policía, indicó: Morgan dijo que teníamos que matar a Bella. Acuérdense que ese era el nombre que le puso Morgan a Peyton. A Morgan, en cambio, se la vio bailando sola frente a las cámaras del sitio del interrogatorio, desesperándose tranquilamente y hasta haciendo caras. En el buzo que ella llevaba puesto tenía sangre de su amiga. Y cuando entró el policía que le entrevistaría, lo primero que Morgan preguntó con calma fue: ¿está muerta? El detective quiso saber si ella se arrepentía de haber apuñalado a una de sus mejores amigas. Morgan le respondió con una voz tan melosa y suave que con solo escuchar en la grabación te ponen los pelos de punta. Y dijo: lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me lleva a ningún lugar. Es más fácil vivir sin culpas. Cuando el investigador le preguntó si había pensado qué iba a pasar luego de apuñalar a Peyton, imperturbable y con voz ingenua le contestó: no sabía realmente. Pensé que iba a estar en problemas. Mami siempre dice que todo lo que haces finalmente te alcanza, y lo hizo. La dulce inocencia con la que hablaba, contrastada con la imagen de las 19 apuñaladas que le había propinado a su propia amiga pocas horas antes, les tenía obviamente a los detectives sorprendidos y en shock. Y les soy sincero, cuando supe de este caso también estaba con la boca abierta. El autor de Slenderman, cuando se enteró de lo ocurrido, lamentó mucho el hecho y dijo estar entristecido con el caso. Y la comunidad de creepypasta sostuvo en su propia defensa que esto había sido un incidente aislado. Pero lo cierto es que hubo por esos mismos años en los Estados Unidos por lo menos 2 casos violentos más asociados a Slenderman. Lo concreto es que esa noche de pijamada nada era normal. Pero la madre de Morgan, Angie, no percibió ninguna señal de alarma. Ella dijo que las chicas subían y bajaban las escaleras riendo y corriendo. Era una noche que parecía normal. Esto mencionó en una entrevista. Pero des en cuenta, pocas horas después su hija de solo 12 años lideraría la concreción de un siniestro plan para matar a su mejor amiga. Y gente, Miedo Gang, ¿qué creen que pasó con Peyton? La buena noticia es que sobrevivió, pero con 19 puñaladas, imagínense. Estaba al borde de la muerte, pero fue capaz de arrastrarse metro tras metro para salir del área donde hubiese sido imposible que la vieran a tiempo para salvarle la vida. Tuvo la fortaleza suficiente para alcanzar un sendero y allí la encontró un ciclista, que primero pensó que Peyton estaba descansando al sol. Peyton le dijo: ¿me puede ayudar, por favor? He sido acuchillada muchas veces. Imagínense ser el ciclista que encuentra eso. Bueno, él actuó súper bien, llamó inmediatamente al 911 y le ofreció agua. En la llamada se podía escuchar al ciclista, su nombre es Greg, consolándola, diciéndole: ya vienen, querida, ya vienen en cualquier minuto. Cuando llegó la policía y la ambulancia, Peyton estaba consciente. Dan Klein, el primer oficial de policía en la escena, le preguntó: ¿quién te hizo eso? Y ella respondió con claridad que había sido su mejor amiga Morgan. Peyton fue llevada al hospital, entró por emergencias y fue llevada rápidamente al quirófano. La compleja cirugía para reparar los daños internos y externos que tenía duró más o menos unas 6 horas. Stacy y Joe, los padres de Peyton,
Se dieron cuenta de que algo pasaba cuando el sábado por la mañana un oficial de policía se acercó hasta su casa. Obviamente la noticia les dejó helados, corrieron al hospital a ver a su hija sin entender muy bien lo que estaba pasando. Peyton estuvo en cuidados intensivos durante semanas. La policía le dijo a los medios muchas de las heridas alcanzaron órganos vitales, pero increíblemente, por suerte, la víctima sobrevivió al brutal ataque. Después de todo este intento de homicidio, Morgan, la persona, la mejor amiga que la apuñaló cuando se enteró que no estaba muerta, ¿saben lo que dijo? Lo primero que dijo cuando le dijeron, le respondían, ¿se acuerdan que ella preguntó ¿está muerta? Y le dijeron que no, que está viva. Lo primero que ella dijo, entonces ya puedo volver a la escuela. Como si nada hubiera pasado. Como si nada, voy, cojo, le intento matar, pero como no le maté, todo está bien. Dios, en fin. Después de este intento de homicidio se iban a saber un montón de cosas más. Apenas empezamos. O sea, acomódense. Por ejemplo, que Morgan y Anissa ya venían planeando esto desde hacía meses. Que en el bus hablaban del tema aprovechando que había mucho ruido y nadie más les podía oír. Tenían hasta armado un vocabulario en código para mencionar las palabras clave como cuchillo y matar sin que nadie pudiera entenderlas. Eso, en crimen, se llama premeditación. Entonces, criminales de 12 años. De hecho, habían planeado matar a Peyton mientras dormía esa misma noche de la pijamada. Tenían pensado taparle la boca con cinta adhesiva para que no gritara y luego acuchillarla en el cuello. Morgan puso el despertador a las 2 de la mañana y se acostó con los auriculares para escuchar solo ella. Cuando sonó la alarma, Morgan despertó a Anissa, pero estaban tan cansadas y dormidas que decidieron que era mejor dejar el asunto para más tarde y así dormirían un rato más. Se levantaron muy temprano, cerca de las 6 de la mañana. No le despertaron a Peyton, lo que era muy raro porque es como que estás en una llamada, tus dos amigas se despiertan y le dejan durmiendo a la otra. Se disfrazaron de princesas y conversaban en voz baja sobre lo que harían mientras Peyton se cambiaba. El siguiente plan era hacerlo en el baño público del parque. ¿Se acuerdan del golpe en la cabeza? Entonces le pidieron permiso a la mamá de Morgan para ir al parque. Antes de salir, Morgan tomó un cuchillo grande de la cocina y lo escondió debajo de su chaqueta, de su hoodie. La idea de ellas era sentar a Peyton en el inodoro y asesinarla allí mismo. Esto era bastante conveniente, pensaron, porque en ese lugar había una rejilla por donde podría escurrir fácilmente la sangre, que sería mucha. Premeditación, otra vez, premeditación en todas partes. Anissa también diría luego a la policía saber muy bien que para matar a alguien no hay que mirar a la víctima a los ojos y es mejor hacerlo cuando esté inconsciente o dormida. Fue por esto que, ¿se acuerdan? En los baños públicos, Anissa quiso primero desmayar a Peyton golpeándole en la cabeza contra la pared de concreto. Pero no resultó. Luego de esto, como ya saben, Morgan propuso ir hasta el bosque, observar a los pájaros y jugar. Peyton se había enfadado por el golpe que le dieron en la cabeza, pero son niños, desconociendo la finalidad que tenían, esta macabra finalidad del juego de encontrarla y matarle, siguió con ellas en el parque. Morgan también en el interrogatorio después del crimen reconoció a la detective en la entrevista que la gente que confía en ti se vuelve muy crédula. Ya cuando estuvieron ahí entre los árboles y la vegetación, Morgan y Anissa sugirieron jugar a las escondidas. El juego comenzaría con Morgan contando y con Anissa y Peyton escondiéndose. Anissa había acordado con Morgan que ella iba a ser una leona corriendo a una cebra e iba a taclear a Peyton para tirarle al suelo. Finalmente Anissa exigió a Peyton que se acostara en el piso y se tapara con hojas como para esconderse. Peyton le hizo caso y cayó en la trampa. Cuando la víctima estuvo en el piso, el cuchillo que en ese momento tenía Anissa volvió a las manos de Morgan. Y bueno, como ya saben, en ese momento ya Anissa tenía el cuchillo, se lo pasó a Morgan porque no podía hacerlo y gritó ahora, gritó enloquécete y Morgan hizo todo lo que ya sabemos. El policía que interrogó a Morgan también le preguntó qué hizo en ese exacto momento cuando le atacó. Ella, molesta por tener que volver a explicar lo que ya había contado, movió sus puños de arriba abajo como un cuchillo y repitió 8 veces. Apuñalé, 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 apuñalé y apuñalé. Si bien la historia tiene detalles que varían según se tome el retrato de Morgan o el de Anissa, se comprobó que la que concretó el ataque fue Morgan, mientras Anissa fue una espectadora, pero muy colaborativa.
El 29 de agosto de ese mismo año, unos días antes que Peyton retornara a clases, el pueblo donde está el colegio al que asistían hizo una feria para recaudar fondos para ayudar a pagar los gastos médicos de la víctima sobreviviente. Más de 250 voluntarios trabajaron ese día y recaudaron $70,000. En septiembre de 2014, Peyton pudo volver a clase. Ya no estaba Morgan sentada a su lado ni Anissa molestándola. Sus ex amigas estaban bajo un proceso judicial y médico que intentaba discernir qué había pasado por sus mentes para llegar a cometer semejante horror. El retorno a la vida para Peyton fue traumático porque el miedo todavía la acorralaba, sobre todo por la noche. En agosto del 2017, Anissa se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado y en diciembre de ese mismo año fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica luego de que fuera declarada enferma mental al momento de efectuar el ataque. Y se va a quedar ahí hasta que cumpla 37 años. Morgan, por su parte, se declaró culpable de intento de homicidio en primer grado. Fue condenada a 40 años de reclusión en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico y podría estar presa hasta los 53. Fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. Volviendo a Peyton, y al final podremos decirle entre comillas feliz, su recuperación fue difícil tanto física como emocionalmente, obviamente. Las cicatrices le dibujaban el cuerpo desde el cuello hasta las piernas y eran un recordatorio patente de lo padecido. Al volver a casa desde el hospital, Peyton solo puede dormir con su madre. Tenía terror a descansar sola. Y hasta el día de hoy duerme con un par de tijeras rotas debajo de la almohada, solo por si acaso. Explicó en el primer reportaje que otorgó luego de lo ocurrido que también asegura las ventanas. Hablar a Peyton le llevó varios años, porque apenas ocurrido el milagro de su salvación, ni ella ni sus padres querían hablar, querían dar palabra a los medios. Estaban demasiado golpeados y vulnerables. Rompió el silencio en una entrevista exclusiva para la cadena ABC en octubre del 2019, después de casi 5 años, y en este reportaje, Peyton le dijo a la periodista haber aceptado finalmente sus cicatrices y que ahora casi ni piensa en ellas. Son una parte de mí, seguramente vayan desapareciendo. ¡Qué campeona! Después de tremenda agresión que recibió de sus, entre comillas, mejores amigas. Recuerdo también que Morgan siempre hablaba del personaje de Slenderman. Dijo, era raro, me asustaba un poco, pero lo dejé pasar y la apoyaba porque eso era lo que le gustaba. Le dije que me asustaba y no me gustaba. También admitió, no me gustaba Anissa, solo estaba con ella porque conocía a Morgan y ella le quería como una amiga. Pero Anissa era siempre cruel conmigo. La noche anterior a que la quisieran matar, Peyton reconoció que había notado que las chicas actuaban de manera extraña. Ahora que lo ve en retrospectiva, dice que estaban raras, pero cómo no me di cuenta, pero a la vez piensa cómo me culpo. De ninguna manera en su cabeza hubiera pensado que alguien le iba a hacer eso, sus mejores amigas. Nunca había pensado, nunca había podido haber visto venir esto, algo así. Ella consideraba a Morgan su mejor amiga. Y ahora la recuerda, en la entrevista menciona que la recuerda como alguien que tenía muchos chistes para contar, era muy buena dibujando y tenía una gran imaginación, siempre era divertida. Imagínate poder decir eso después de tremenda agresión. Respecto al ataque, confiesa que no sentía realmente nada, mi cuerpo estaba en shock, no podía hacer foco porque mi cuerpo estaba luchando por mantenerse vivo. Y si recuerda algo, le dijo en la entrevista con ABC, fue el momento en que despertó de las cirugías. Y dijo, lo primero que pensé es, ¿las agarraron? ¿Están detenidas? ¿O están todavía libres? Y escuchen lo siguiente acerca de esta dura sobreviviente. Cuando le preguntaron si le gustaría decirle algo a Morgan, lo que ella directamente dijo es, probablemente, inicialmente le diría gracias. Porque gracias a lo que ella hizo, yo tengo la vida que tengo hoy. A los 12 años no tenía un plan, pero ahora, después de todo lo que pasó, lo tengo. Parecería que nadie que hubiera pasado por lo que yo pasé podría decir eso. Pero verdaderamente es lo que siento. Sin toda aquella situación, no sería quien soy hoy. Boom. ¿Qué tal eso? Peyton a lo que se refería con esto de que le dio un plan de vida es que después de esto sucedido plantó una semilla en su vocación y ahora quiere estudiar medicina. Y hoy en día, con 18 años, Peyton ya está preparada para enfrentar su historia y seguir adelante con su vida extra.
esa que únicamente se ganó por sus ganas de sobrevivir, diría yo. Entre comillas, esta es una buena tragedia para contar y el primer caso de sobrevivencia de donde vive el miedo. Obviamente todos los detalles de esta historia le convirtieron en un tema apto para la atención, ¿no? Sobre todo a la edad de las niñas. Además, también generó bastante debate sobre el rol del Internet en el caso sobre cómo impacta el Internet a los chicos de esa edad, lo que les decía al inicio. Imagínense todo lo que están viendo ahora, 2021, todo lo que hay, toda la exposición que hay. ¿Qué no estarán viendo las personas de 12 años? Yo a los 12 años no tenía tanta exposición a un Instagram, a un Facebook. Para conectarme al Internet tenía que pedir permiso a mis papás y después de eso esperar a que se conecte el teléfono con el clásico sonido del Internet y después cruzar los dedos para que no se vaya el Internet cuando alguien llame por teléfono. Y peor cuando te estabas descargando una canción con Ares o con LimeWire. Bueno, ya me estoy desviando, recordando la niñez, pero seguro algunos también se identifican. Pero bueno, eso pasa cuando grabo solo. Les decía que, obviamente, cómo están expuestos en el 2014 que pasó eso, cómo estarán expuestos ahora con todas estas creepypastas y estos detalles. Por eso el Donde Vive el Miedo no es apto para menores de 16 años, pongámosle. Porque a los 16 ya se empieza a formar criterio. No, diría a los 18. Sí, el Donde Vive el Miedo no está apto para menores de 18 años. Sí, ya soy más sincero. Por favor, gracias. Volviendo al tema de reacción, también el oficial del pueblo donde pasó esto dijo que esta era una alerta para despertar a los padres, que de darse cuenta cómo el Internet puede ser un lugar lleno de información maravillosa para aprender y enseñar, pero también puede ser un lugar lleno de oscuridad y de cosas malévolas. Acuérdense del capítulo de Dark Web que hicimos hace unos meses. Justo lo mismo que Nelson, Álvaro y yo dijimos. Por el mismo hecho de que este caso llamó mucho la atención, se produjeron documentales. Uno, por ejemplo, es Cuidado con Slenderman, que fue emitido por HBO el 23 de enero del 2017. También un programa de televisión de ABC que se llama 20 sobre 20 puso al aire en octubre del 2019 en exclusiva un episodio de 2 horas llamado The Wicked, La Maldad. De hecho, de ahí saqué alguna información. Y allí se reconstruyó la historia con los interrogatorios policiales, donde se ven a las 2 chicas acusadas de relatar los hechos. De hecho, ahí ya están los videos de los interrogatorios y parece película de terror. Voy a ver si puedo ponerles un poco de lo que hay en ese documental en el Instagram, porque tenían dibujos de Slenderman, tenían como película tal de terror, como escritos de ten cuidado con las ventanas, así con letras medias miedosas, dibujos de Slenderman en hojas, tal cual como una película de terror. Como les dije, en esta entrevista se ve a las 2 chicas acusadas relatando todos los hechos y también obviamente a los investigadores. Y es la primera entrevista que es de Peyton y sus padres cuando hablaron después de tantos años. En octubre del 2018 la película Terror en el Bosque fue inspirada en el caso. También salió a la luz la película Slenderman, que claramente remite a esta historia y está protagonizada por Joy King. Y este film recaudó $52 millones. Imagínense cuánta atención llamó este caso. En la serie de Ley y el Orden, en el capítulo 16, también se hace referencia a este caso. Y también en la serie Mentes Criminales también hubo un episodio dedicado a este caso. En marzo de 2019 esta trágica historia de Peyton siguió con la película Mercy Black, que está enfocada al personaje de Slenderman y que fue puesta al aire en Netflix, así que pueden irla a ver por Netflix si es que sigue por ahí. En esta película narra los sucesos de 2 amigas con esquizofrenia que intentan matar a otra para que un espíritu llamado Mercy Black las beneficie. Pero todo lo que pretende la ficción ya lo dijo la realidad. Y quiero terminar con un párrafo que encontré en esta investigación que me llamó la atención. Y es que una realidad donde la locura disfrazada de obsesión hizo estragos en este trío inseparable de compañeras de colegio. Con solo 12 años, Peyton tuvo la fortaleza y la inteligencia para no quedarse quieta esperando una ayuda milagrosa. Le torció el brazo al destino y ganó una pulseada con la muerte que no consiguió convertirla en víctima.
Espero que les haya sorprendido y gustado este capítulo acerca de Slenderman y la influencia que tuvo sobre este crimen de niñas de 12 años. Me gustó bastante hablar de este tema, les soy sincero. Espero que de corazón les guste. Quiero agradecerles una vez más. Ustedes son increíbles, están siempre súper pendientes. Estaba chequeando mi celular mientras grababa y veo como ya les dan like a las historias y como les dan like a las publicaciones. Y siempre están ahí. Solo quería aprovechar este ratito para agradecerles un montón, porque en serio no sería nada el Donde Vive el Miedo, no hubiera llegado a 20 y tantos capítulos si no fuera por su motivación, por sus palabras que nos motivan, por su motivación. Eso, gente, Miedogan, les queremos un montón, sigan disfrutando de su domingo, tengan una buena semana, les queremos nuevamente, un saludo de parte de Nelson y mío, y ya nos vemos, chao. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, a los que no nos siguen, @donde vive el miedo, donde van a ver más detalles del caso, fotos y etcétera. Igual nos pueden escribir ahí con sugerencias, con críticas, con saludos, con lo que ustedes quieran. Y también si nos quieren mandar sus historias a donde vive el miedo podcast @gmail.com. Y eso, ya nos vemos. Ahora sí, chao.